Bienvenidos amigos al Debido Proceso, aquí por la señal de 24/7. El día de hoy trataremos un tema súper interesante que es el de las garantías jurisdiccionales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Todo eso lo vamos a ver en el programa. Bienvenidos. Bienvenidos al Debido Proceso. Ya aquí estamos en el estudio con un invitado muy especial con el que vamos a tratar el tema que ya les había mencionado previamente, las garantías jurisdiccionales. Él es el doctor Walter Suárez Farías. Me confundo con su apellido, doctor. Y él es un experto constitucionalista, docente también de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y ex fiscal. Bienvenido, doctor, al Debido Proceso. Muchísimas gracias por esta oportunidad, este importante programa, El Debido Proceso, licenciada. Bien, como lo ha manifestado, ¿no? Debo de comenzar señalando que luego del año 2008, el Ecuador entró en un proceso que deviene de este nuevo sistema de garantías a partir de lo que se llama el constitucionalismo moderno o el neoconstitucionalismo, en mejores términos, que es lo que los teóricos del derecho constitucional contemporáneo establecen, ¿no? Es una corriente, obviamente, venida desde esta fundamentación en cuanto a ponderar los derechos, las garantías y los principios que hoy día están señalados en la Constitución de Montecristi. Doctor, aquí en el Debido Proceso nosotros nos caracterizamos pues por enseñarle a la ciudadanía cuáles son sus derechos y las herramientas o los mecanismos que tiene para poder aprovecharlos y utilizarlos. En términos generales, para que la gente pueda comprender qué son las garantías jurisdiccionales y para qué me sirven a mí como ciudadano. Mire, bien, dentro de este sistema de garantías yo diría que en la Constitución del año 2008, el constituyente de Montecristi, de la cual yo tuve la oportunidad de ser uno de sus asesores en Montecristi, se establecieron 3 sistemas para garantizar, tutelar y sobre todo hacer eficaces los derechos. Porque usted puede tener garantías, o sea, le puede garantizar el Estado derechos, la justicia puede garantizar derechos, pero mientras no haya un sistema que los haga eficaces, es por gusto, o sea, no los ejecuten. Es inexistente, así es. Entonces, en la Constitución de Montecristi hay garantías normativas, garantías jurisdiccionales y las de las políticas públicas. Esos son básicamente los 3 tipos de garantías. Ahora, dentro de las garantías normativas, es lo que yo siempre insisto en la academia y en la docencia universitaria, es fortalecer a la Constitución como un cuerpo normativo. Es decir, la Constitución no es como era antes un tratado o un documento político, un texto político, que bueno, estaba allí, que era una referencia, pero normativamente no era aplicable. Es decir, eso se daba en el viejo estado de legalidad, en el viejo estado que lo conocemos como el estado legalista. Entonces, con la Constitución, como he manifestado, y dentro de estas bases del neoconstitucionalismo, la Constitución pasó a ser un cuerpo normativo de aplicación directa e inmediata. Nuestra Constitución, en efecto, entendiendo los artículos 424, 425 y 426, así lo establece. Es decir, la Constitución hoy día es de aplicación directa, inmediata y obligatoria. En el caso nosotros, por ejemplo, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo podemos aplicar? O sea, ¿o en qué ejercicio de nuestro derecho podemos aplicarla? De pronto, si tengo, ¿qué tipo de casos? ¿Laborales, civiles? ¿Cuándo se puede aplicar? Mire, se ha pretendido a veces imponer el sistema de legalidad o el legalismo frente a lo que hoy día es el constitucionalismo. Yo me atrevería a decir que hoy día, y eso es mi criterio, es que el derecho constitucional como ciencia jurídica ha rebasado toda la estructura del sistema jurídico positivo
no solamente del Ecuador, sino de todos los estados constitucionales o que se rigen a través de una constitución. Entonces, cuando se pretende menoscabar, se pretende inobservar la Constitución respecto a la garantía de los derechos e imponer el sistema de legalidad, pues lamentablemente allí puede ser que los jueces, los administradores públicos, ¿sí?, o quien ejerce la cosa pública, pues esté violentando derechos que puede ser que se sustente en un viejo estado de legalidad o en la norma infraconstitucional que puede ser que se contraponga al texto constitucional. Ha habido muchísimos casos en que se ha pretendido resolver situaciones desde la ley y no desde la Constitución. Y finalmente la Corte Constitucional ha tenido que resolver, ¿no? Por ejemplo, estamos en el caso del matrimonio igualitario. Correcto. Ahora, y se escucha mucho pues el tema de aplicaciones, por ejemplo, como de las acciones de protección. Mucho la aplican, mucho la utilizan y tanto que la gente cree que simplemente puede coger y accionarla y ya. ¿Por qué cree usted que se ha dado este abuso? Ya, bien, pasamos entonces a las garantías que son jurisdiccionales. Entre esas, la que usted acaba de decir, que es la más importante, que es la acción de protección. Claro, porque la escuchamos en todas partes. En efecto, no, mire, yo diría que lamentablemente nuestra pobre cultura del constitucionalismo nos ha llevado a algunas imprecisiones y errores que se han cometido en el momento de resolver sobre las garantías, ¿sí?, y la eficacia en cuanto a su cumplimiento. A veces nos ha llamado la atención, por ejemplo, el habeas corpus como garantía al derecho a la libertad. O sea, se han dado situaciones escandalosas donde políticos o delincuentes contumaces han quedado en libertad por el tema de esta garantía llamada habeas corpus. Y allí pues se han generado muchísimos debates. La conclusión ha sido que muchos de esos jueces han terminado en la cárcel. Han terminado en la cárcel y son situaciones escandalosas, por ejemplo, en el tema de metástasis, ¿sí?, o purga. Entonces, puede ser que el desarrollo de estas garantías constitucionales a través de la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional o los precedentes que han nacido de la Corte Constitucional, pues han sido interpretados o aplicados a intereses, tal vez a conveniencias y también inobservando o violentando el debido proceso. Entonces, hay que observar también cuándo se ha establecido este tipo de abusos a las garantías constitucionales. En cuanto a la acción de protección, yo sí tengo allí algunas observaciones y se ha pretendido desnaturalizar y deslegitimar esta garantía constitucional. Y desde los gobiernos, yo recuerdo, desde hace ya algunos gobiernos atrás, se ha pretendido establecer una especie, posicionar una idea de que las garantías constitucionales, y en este caso la acción de protección, se la ha... Lo resuelve todo. Sí, se la ha prostituido, si es que cabe el término. Por decirlo así. Si es que cabe el término, ¿no? O sea, se la ha puesto para un pan que resuelva todo. Y en efecto no es que siempre la acción de protección me va a resolver mi caso, ¿verdad? A tal punto que ya la Corte Constitucional se pronunció frente a cuestiones que deben de resolver en la justicia del control de la legalidad. Es que verá, y eso también siempre se lo digo a mis alumnos, hay que ver cuándo un acto puede ser resuelto desde la justicia de la legalidad y cuándo tiene que ser resuelto desde la justicia de la constitucionalidad. Para los actos u omisiones que violentan derechos del administrado, del ciudadano particular, pues está la jurisdicción contenciosa administrativa. Alguien pues, se dice, ¿no? Pues es que esa es una justicia muy lenta, allí duerme el sueño de los justos y cuando resuelve ya de pronto ya ha pasado mucho tiempo.
Puede ser que ese sea uno de los inconvenientes, pero para eso hay que darle viabilidad, recursos, hay que darle presupuesto, hay que poner más jueces con conocimiento que resuelvan los temas de legalidad. Entonces decía que la Corte Constitucional ya se pronunció y dijo, bueno, el juez constitucional tiene que revisar si es que corresponde en efecto eso a un tema que debe de ser resuelto en la justicia de la legalidad, es decir, al contencioso administrativo. Y si es un tema constitucional, pues está obligado a hacerlo. Está obligado a hacerlo. Porque también debo de hacer una aclaración, ¿no? Ha habido casos que jueces, un tema eminentemente constitucional, le han dicho al ciudadano particular o administrado, mire, este es un tema de legalidad, vaya usted allá a la justicia contenciosa administrativa. Y no era así. Y luego se ha podido establecer que sí correspondía a un control que debe de realizarlo la justicia constitucional. Eso ya la Corte Constitucional lo aclaró. Ahora, el tema de la acción de protección para mí es la garantía más importante de todas y que no debe de ser limitada, no tiene que ser diezmada y para mí no, como se ha pretendido, es alterar su sentido de aplicación. Por lo contrario, la acción de protección debe de ser un paraguas permanente a lo que es y va a ser siempre, no ayer, hoy y mañana, el abuso del poder público. Entonces, esa garantía tiene que ser permanente. Afortunadamente, el Ecuador ya resolvió que haya jueces especializados en temas constitucionales. Claro. Entiendo que después de la consulta popular, a mí me parece que ya eso se está dando muchas largas, ya deberían de haber jueces constitucionales, jueces de origen, jueces para apelar el tema constitucional, que claro, el pueblo dijo, ya haya justicia constitucional porque hemos visto esas graves falencias de jueces de la justicia ordinaria que han resuelto sobre temas, como lo acabo de decir, de garantías constitucionales como el habeas corpus, que han sido escandalosas. Y coyuntural, en todo caso. Sí, entonces, más bien considero que debemos de fortalecer el constitucionalismo desde las garantías y sobre todo, para mi criterio, la más importante, que es la acción de protección. Claro, justamente como usted lo menciona, mucho se habla de la acción de protección, se la utiliza, es un mecanismo recurrente y muchas veces también en el común de las personas creen que los abogados les dicen a los clientes, apliquemos una garantía, una acción de protección, es la salida más fácil, la más eficaz. ¿Cree usted que también por parte de los profesionales del derecho haya un abuso de este tipo de recurso o no? Considero que frente a esta situación a veces los colegas, ¿no? El foro de abogados ante esta a veces inercia y una respuesta eficaz que busca el ciudadano frente a las garantías, frente a la justicia, y si no la da una respuesta inmediata, pues va a la justicia constitucional a través de la acción de protección. Como lo digo, ¿no? Habría que los nuevos jueces constitucionales cumplan con ese alto deber que fue establecido desde la Constitución de Montecristi y en la última consulta popular y resuelvan, ¿no? En base a lo que está en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, nuestra Constitución, el precedente que ha nacido de la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional, y se vaya estableciendo con claridad y pertinencia la aplicación de esta garantía tan importante, que por lo contrario de lo que dicen los políticos o los administradores de que se la utiliza para todo, yo diría que más bien hay que fortalecer. Muy bien, es correcto lo que usted dice, doctor. Asimismo, deberíamos también conocer qué características o conocimientos específicos debería tener las personas que van a ejercer como jueces o como funcionarios de estas, como constitucionalistas, bueno, porque no puede cualquiera tampoco serlo.
y ese es uno de los graves problemas de los que adolecemos en algunas oportunidades, que no conocen el tema a profundidad, pero tratan de ejecutarlo. Pero esto lo vamos a hablar luego del corte comercial. Nos vamos en este momento a una pausa y ya regresamos con el doctor Walter Suárez, nuestro invitado el día de hoy. Ya estamos de regreso en el debido proceso y nuestro invitado de lujo, pero antes quiero darle la bienvenida a mi colega Steven Reyes, que también aquí nos acompaña el día de hoy, se ha unido ya en este bloque. Steven, bienvenido. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas con todos, pues, y también aquí con un invitado, como tú indicaste, de lujo, el doctor Walter Suárez, experto constitucionalista y exfiscal del Guayas, ¿no? De lo que estaba yo escuchando al momento de la entrevista en el primer bloque, se referían acerca de estos nuevos jueces constitucionales, ¿no? Sin embargo, doctor, antes de continuar con la pregunta de Sandra, resulta una consulta de mi parte también y de lo que yo he escuchado. Hay voces que advierten que el ingreso de estos nuevos jueces constitucionales va a demorar, ¿no?, el despacho, o va a retardar el despacho de las causas constitucionales. Porque ¿qué es lo que sucede ahora? Se presenta una causa, ¿no?, una acción de protección, un habeas corpus, ante un juez de unidad judicial o un tribunal, e inmediatamente ese juez se convierte en juez constitucional. Pero al tener ya sectorizado, singularizado, ralentizas el proceso. Indican que podría volverse lento, ¿no? ¿Y qué es de cierto esto? ¿Cuál es su posición o su punto de vista ante aquello? Gracias, Steven. Mire, bueno, partamos un hecho cierto, ¿no?, que toda la administración de justicia en el Ecuador, no solo la ordinaria y constitucional, pues se ha visto envuelta a veces en temas que parten por la carencia de los recursos, es decir, por el presupuesto como tal, que a veces ha impedido que exista una operatividad que determine un cumplimiento inmediato en las causas, sobre todo en lo que usted ha dicho, en las causas constitucionales, que pues tal como lo establece la Constitución, ¿no?, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina pues una atención prioritaria, inmediata, y a tal punto que nosotros conocemos, ¿no?, que el procedimiento constitucional pues es completamente diferente al ordinario, sobre todo en cuanto a los tiempos. Lo cierto es que ha habido retardo en las causas constitucionales. Hemos visto que se han demorado semanas, no puede ser. Miren, el caso de la señora Bach, de la vicepresidenta de la República, allí para resolver la jueza demoró muchísimo tiempo. Entonces, yo considero que una de las falencias en las cuales se debe de establecer una solución es a partir de un presupuesto que debe de ser aportado y invertirse, ¿no es cierto?, tanto para el mantenimiento y el desarrollo de las causas. Es decir, voy a ser muy honesto, ¿no? O sea, desde mi experiencia como operador de justicia, en mi caso, a veces tuve que poner hasta para el papel y el tóner para la impresión, y eso no puede ocurrir. Entiendo que son situaciones parecidas en la justicia ordinaria. Ahora, en la justicia constitucional, pues sabemos que el pueblo ecuatoriano, como hemos dicho, se pronunció que debe de haber en el Ecuador una justicia especializada en materia constitucional. Y deben de cumplirse los tiempos que establece la Constitución y la ley, porque de lo contrario se estaría violentando hasta el debido proceso. Porque los tiempos, imagínense, nosotros como colegas conocemos, ¿no?, de la inmediatez y la urgencia con la que se debe de tratar, por ejemplo, las acciones constitucionales, habeas corpus o habeas data, acción de protección. ¿Se están cumpliendo esos tiempos? En realidad considero que no.
y no se están cumpliendo los tiempos también porque no hay el suficiente equipo personal o la infraestructura para realizarlo. Y al tener una justicia especializada, jueces especializados constitucionales, y no tener, como usted bien lo ha indicado, personal, de una u otra manera no volveríamos a lo mismo, a jueces que tengan bastante carga procesal y que no puedan despachar estas causas que son de inmediato procedimiento. Mire, colega Steven, yo considero que el tema de la carga burocrática o el retardo en las causas indudablemente no solo depende de la parte humana o la parte que deben de realizar los operadores de justicia. Si no hay una infraestructura adecuada, acorde, es decir, si no hay desde una plataforma informática que permita realizar un trabajo coherente e inmediato, por ejemplo, a veces hemos ingresado, por ejemplo, a las páginas informáticas de la función judicial y conocemos allí que hay un retardo, es decir, no hay tampoco un tema allí técnico y de operatividad. Ahora, el tema de la especialidad, que es lo que acaba de preguntar en lo pertinente, es que es fundamental que debe de existir un equipo y sobre todo jueces especializados como es lo necesario. Buenos días. Y por especialidad está lo penal, está lo civil, está lo administrativo y por tanto debe de haber lo constitucional que hoy día debe de ser esencial, fundamental para resolver las causas de garantías constitucionales. Ya, pero si las garantías jurisdiccionales aplican a la mayoría de materias, ¿qué debería tener entonces un juez constitucional? ¿Qué tipo de expertise debería tener para que pueda darle celeridad? Porque poner una persona nueva, por decirlo así, va a ayudar a esta ralentización de los procesos, tal como usted lo menciona. Y a esto se suma pues la parte de los elementos o herramientas que son de trabajo. Bien, yo pienso que los jueces constitucionales deben de tener una profunda preparación en el tema del derecho constitucional moderno, del constitucionalismo contemporáneo y sobre todo entender, como lo dije hace un momento, es que el derecho constitucional que procura para mí tres fundamentos esenciales para la comprensión del Estado constitucional: derechos, garantías y principios. Si un juez no entiende esta trilogía para el momento de resolver, lamentablemente vamos a estancarnos en ese viejo estado de legalidad. Puede ser que tenga la preparación o la formación, pero si no hay la decisión de resolver más allá de los intereses de poder, de los intereses de grupo, o políticos o de la administración pública, aquí pasaremos hablando del constitucionalismo, de la necesidad de los jueces constitucionales y no va a haber. Mire, vemos cómo se ha confrontado y siempre se ha dado confrontaciones desde la justicia constitucional, desde la Corte Constitucional con los gobernantes. Acaba, por ejemplo, la Corte Constitucional decirle al presidente de la República: señor, pare ya esos estados de excepción. O sea, usted tiene, como usted decía hace un momento, usted tiene una vía para hacerlo. No todo es aplicar un estado de excepción. Entonces, los jueces, para mi criterio, los jueces constitucionales hoy día juegan un papel preponderante, ¿sí?, en la actividad administrativa, de justicia y política del Estado, porque pueden en un momento hacer un contrapeso o decidir de estas decisiones gubernamentales o de la administración pública. Volviendo un punto al tema también de los tiempos, que me parecen muy importantes señalar y aterrizar un poco hacia la ciudadanía, cuáles son los tiempos que verdaderamente deberían de cumplirse y que muchas veces no se cumplen. Vamos a poner un ejemplo. Se plantea una acción de protección por discriminación
directamente hacia un servidor público o hacia un ciudadano. Esa acción de protección, ¿cuándo debería ser resuelta? ¿Cuánto es el tiempo para resolver? ¿No? Y teniendo en cuenta lo que mencionó usted, doctor, hace un momento, si a la vicepresidenta, siendo vicepresidenta, sí, la segunda al mando del Estado, ¿no?, se demoraron tantos días para resolver, ¿qué es lo que le queda pensar al ciudadano? Sin embargo, ¿qué es lo que dice la ley o la norma en las acciones de protección, en una acción de habeas corpus? ¿Cuáles son los tiempos para resolver estas acciones que según la norma constitucional tiene que ser resuelta inmediatamente? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Hay un tiempo que la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, por ejemplo, en la acción de protección, establece un tiempo de 48 horas, dice, 48 horas, es decir, allí tiene que haber una resolución en 2 días, pero no existe. O sea, en la praxis no está. En la praxis no se da, o sea, como usted lo acaba de recordar, o sea, hay allí acciones que pueden durar semanas o hasta meses. Para mí eso es un tema muy escandaloso y muy grave, y los jueces se prestan a veces a este tema de retardar y piden ahí y dilatan, generan dilaciones para lamentablemente hacer ineficaz, para mi criterio, la justicia constitucional. Entonces, ¿debe la Constitución o la ley en su momento, en cuanto a alguna reforma, establecer que los tiempos en cuanto a su incumplimiento podrían significar la destitución del cargo del juez? Eso justamente iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Y qué sanciones existen dentro tal vez de la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales o del Código Orgánico de la Función Judicial, que es la norma que regula a los jueces, si existe actualmente algún tipo de sanción ante esta violación? Porque sería una doble violación de derechos hacia el ciudadano. O sea, me discriminan, presento una acción de protección buscando que directamente exista una reparación inmediata y me violentan también mi derecho al debido proceso y a la defensa porque no me atienden rápidamente y oportunamente. Usted lo acaba de decir, el tema del debido proceso. Aquí lleva implícita una violación directa a una garantía constitucional que es esencial, que es coyuntural, que es fundamental, el debido proceso. El Código Orgánico de la Función Judicial, que usted lo acaba de referir, sí establece que ante el retardo injustificado, ¿sí?, y la demora en el despacho, eso implica una sanción. A veces, por una situación, los colegas, para evitar de pronto alguna retaliación o evitar alguna dilación mayor de la judicatura, pues no denuncian estos hechos. Considero, por eso, es que debería de haber un sistema de operatividad y de control, es decir, bueno, que por lo menos algo funcione el Consejo de la Judicatura, es decir, tener también un acceso, un control de las causas, si se percatan o pueden observar que allí hay un retardo injustificado, es decir, no esperar que el administrado, el ciudadano, el particular, pues finalmente diga, oiga, mire, tiene meses pues y no me resuelve, una cuestión que debería haberla resuelto en días. Entonces, es decir, que la propia administración pública cumpla, ¿sí?, con ese control y no espere que los ciudadanos o los colegas terminen haciendo ese trabajo. En otras palabras, actúen de oficio, ¿no? De una u otra manera, actúen de oficio. Ya vimos, entonces, hemos establecido que en los tiempos efectivamente existe una demora y un retardo que de una u otra manera ha obligado también a que se creen estas nuevas unidades judiciales. Y aquí me surge otra pregunta, la desnaturalización de acciones de protección y habeas corpus que normalmente ocurre. Pero eso, doctor, lo vamos a ver en el siguiente bloque. Luego del corte. Luego del corte, como ha indicado Sandra. Así es. Nos vamos a un corte y regresamos. Bueno, y continuamos aquí en el debido proceso hablando sobre acciones constitucionales, tal como está ahorita el sistema constitucional en el país,
con el doctor Walter Suárez, un experto constitucionalista y ex fiscal del Guayas. Doctor, al finalizar el bloque consultaba yo acerca de esta desnaturalización de acciones constitucionales que se han presentado. Y tenemos, por ejemplo, el habeas corpus, ¿no? Si bien es cierto, la norma establece que el habeas corpus se debe presentar ante una prisión ilegal, ilegítima o arbitraria, vemos que también se lo presenta por temas de salud, ¿no? Entonces, se dicen, al momento de presentar la garantía, de que se está afectando la salud, de que se está torturando en la cárcel y que tiene que salir sí o sí, hasta inclusive los sentenciados. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica, doctor? Partamos de un hecho. Vamos entonces a plantear que en todos los sistemas o en las cárceles del Ecuador le permitan a todos los presos plantear habeas corpus, porque la situación carcelaria en el Ecuador es precaria para todos, es decir, no es que es para un político o por alguien influyente o que tiene un poder o es que es parte de una organización que podría ser hasta narcodelictiva. En realidad, el tema de la garantía constitucional del habeas corpus, para mi criterio, se la ha desnaturalizado desde intereses que nacen de correlaciones también de poder. ¿Y por qué digo esto? Porque son los políticos que finalmente, frente a una decisión de la Corte Constitucional en algún momento de desarrollar el precedente del garantismo constitucional o de la institución jurídica del habeas corpus, que es tan fundamental, que es para mí una de las acciones o garantías constitucionales tan esenciales, ¿sí?, para tutelar los derechos de las personas, sobre todo, como usted dijo, donde la libertad está en juego. Pero, ¿qué pasa cuando esta progresividad de esta garantía que se la ha dado desde la Corte Constitucional se la ha empleado por jueces constitucionales que, y voy a ser también muy sincero en esto, ¿no? He conversado con jueces, sobre todo penales, que han tenido que resolver temas de habeas corpus, y la preocupación es que dicen, bueno, frente a informes que determinan la condición del preso, del reo, frente a la ley y la Constitución y lo que ha establecido la Corte Constitucional, a mí no me queda otra sino que ponerlo en libertad y declarar con lugar el habeas corpus. En este caso, como usted muy bien lo ha dicho, es un desarrollo desde la doctrina, desde el precedente y lo que ha establecido la Corte Constitucional en cuanto a la aplicación del habeas corpus. En este caso yo diría que la justicia constitucional debería de hacer una revisión de cada caso, es decir, analizar los casos. Tampoco es que se puede generalizar la aplicación en este sentido, porque si no, allí vamos a tener a veces un impacto en la sociedad, la sociedad se va a ver alarmada cuando gente que ha sido identificada por varios procesos judiciales, por cometimiento de delitos contra la administración pública o de execrables hechos como de la delincuencia organizada, terminan en libertad. De hecho, ese descontexto generalizado de las personas, de la ciudadanía, ya existe, doctor. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto? ¿Qué cree usted, bajo su criterio, cómo se puede tomar una decisión correcta? Bueno, primero debe indudablemente haber una administración de justicia eminentemente independiente. Una justicia donde los jueces no solamente demuestren la probidad, la capacidad, porque puede ser que alguien esté preparado, que tenga masterados, que tenga PhD, un estudio alto de la justicia constitucional, del derecho constitucional, pero si es un juez que está influenciado o está condicionado a estas situaciones dadas desde intereses de poder, no solamente desde estos grupos que podrían manejar situaciones execrables como la delincuencia organizada, sino también influenciado desde quienes han manejado o manejan la cosa pública, es decir, políticos,
o gente que tiene mucho poder y que procura a través de estas garantías constitucionales obtener su libertad. Entonces debe de haber jueces independientes, jueces que tengan la capacidad plena en el momento que tienen que resolver. Y ahí se proponía esto de los jueces sin rostro, un poco como para precautelar. Bueno, ya eso va en el ámbito penal en realidad, pero yo considero que... ¿Pero podría aplicarse también en este caso? Sí, pero eso, como ustedes conocen, ¿no? Eso podría violentar tratados internacionales o convenciones internacionales o ya lo que en algún momento ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que para mí esa no es la solución en realidad. O sea, debe de haber concurso de méritos y oposición donde haya la independencia, la transparencia, sobre todo, cumplir con un principio esencial que es el de la transparencia. Acabamos de ver hace pocos meses cómo los concursos de jueces pues, se los ha tirado al tacho de la basura, porque allí ha habido correlación oscura de intereses, de grupos. Eso es lo que yo estoy diciendo, eso es lo que tenemos que atacar para que haya una justicia transparente, una justicia... Mire, el juez, sobre todo hoy día el juez constitucional, cumple un papel protagónico. Tal vez el juez constitucional llega a tener en algún momento más poder que el mismo administrador de la cosa pública. ¿Por qué? Porque tiene que resolver en cuanto a decisiones gubernamentales, tiene que resolver en cuanto a intereses de poder, pero ese tiene que ser un juez independiente y un juez que tenga obviamente la protección, la seguridad del Estado, si no, pues... Doctor, ahí viene mi pregunta en lo último que usted mencionaba. Consulto yo, las acciones de protección en ese sentido, ¿caben presentarlas cuando se tratan de temas políticos como los que ha ocurrido dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando se quiere posesionar a un funcionario que haya sido directamente elegido y se presenta acciones de protección ante el concurso para impedir la posesión de dicho funcionario? Mire, como lo había señalado hace un momento, ¿no? La Corte Constitucional ya frente a esta disyuntiva permanente entre la legalidad y la constitucionalidad ya se pronunció y ya en efecto dijo, a ver, si es un tema de legalidad, el juez en el control difuso que puede hacer puede revisar y decir, más allá de las cuestiones en cuanto a la generación del hecho, es decir, bueno, pero con conocimiento de causa, con estudio y con su capacidad de juez constitucional decir, a ver señor, esto es un tema legal y usted lo tiene que resolver en la justicia ordinaria. Entonces vaya ya, si le corresponde al contencioso administrativo, al contencioso tributario, ¿sí? Al contencioso electoral, pues lo tiene que resolver. Pero si es un tema constitucional, la justicia constitucional le corresponde y sobre todo hoy día a estos jueces especializados en esta materia. Entonces yo considero que en este devenir permanente de los intereses políticos y que utilizan esta garantía para de una u otra manera ellos procurar mantener sus intereses, pues allí el juez constitucional tiene que tener esa capacidad de decidir, mire, esto no me corresponde a mí, pero si le corresponde tendrá que decidirlo, ¿no es cierto? Pero es que se utilizan acciones de protección no solo en temas políticos, también en temas deportivos. Vemos que ante elecciones de diferentes clubes deportivos vienen e interponen acciones de protección para impedir que se posesione dicho funcionario. Deportivos, gremiales, barriales. De todo tipo. Entonces, ¿cabe presentar acciones de protección por cualquier tipo de violación a cualquier tipo de derecho? La acción de protección entonces termina siendo la niña bonita para todos. Así es como nosotros prácticamente lo hemos llevado. Es una lotería. Bueno, yo sí considero que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en cuanto a requisitos y procedibilidad tiene que ser revisada indudablemente. Es decir, las sentencias o el precedente que ha establecido la Corte Constitucional puede ser que esté siendo inobservada por los jueces, ¿no es cierto? En este caso, los jueces constitucionales, y haya
una aplicación a rajatabla de lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y puede ser que esté allí el problema álgido de lo que estamos discutiendo. Entonces, implicaría que haya una reforma a partir del precedente constitucional que ha establecido la Corte, en este caso, para que se reforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el tema de la acción de protección. Pero lo que yo digo es que como institución jurídica la acción de protección no puede ser alterada, no puede ser diezmada ni cambiada. Los requisitos en cuanto a su aplicación obviamente pueden ser revisados. Ahora que se habla también, doctor, acerca de una constituyente, ciertos grupos de políticos están planteando directamente realizar algún tipo de constituyente. ¿Qué tipo de reformas constitucionales se podrían realizar ya a través de una asamblea constituyente? ¿Considera usted qué tipo de reformas? Bueno, es un tema muy complejo en realidad, ¿no? Allí, para mí, la institución como Estado está... vivimos muchas situaciones muy complejas en realidad, ¿no? No solamente desde el ámbito de los derechos, de las garantías, que es lo que estamos tratando, ¿no? Sino también de la vida diaria de los ciudadanos en cuanto a un tema que es la seguridad. Es decir, el tema penal, el tema de, yo diría, de la justicia penal hoy día frente a este auge delincuencial que implica indudablemente que el Estado establezca nuevas reformas, nuevos mecanismos, es decir, una administración pública que cumpla con un rol esencial que es el buen vivir, pero desde asegurar el trabajo, ¿sí?, la protección, la vida misma que está expuesta hoy día frente a esto. Entonces, el trabajo que se puede dar desde una asamblea constituyente como la que ocurrió en Montecristi implica, yo diría hoy día, es que la administración pública debe acercarse más a los ciudadanos en cuanto a trabajo, seguridad y protección. Y en cuanto al tema de mantener ciertos factores o ciertos estados como hemos pasado, ¿no? Por ejemplo, Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional a raíz del 2008 tiene mayor ponderación, definitivamente se convierte en un contrapoder directamente de los otros poderes. ¿Se mantendría bajo su criterio esta situación o tendría que cambiarse? Mire, no se puede, yo veo una lectura allí, ¿no? Desde la administración pública, desde el poder central, desde los políticos de turno que manejan la cosa pública, pretenden diezmar o disminuir las facultades o competencias que tiene la Corte Constitucional. Para mi criterio, eso sería un grave error, porque el contrapeso hoy día, si usted se da cuenta, frente a todo lo que termina siendo también esta correlación de intereses de poder o abuso de poder, es finalmente la Corte Constitucional. Por lo contrario, yo sostengo que la justicia constitucional en el Ecuador, y sobre todo la que viene de la Corte Constitucional, debe de ser fortalecida. Pues lo que sí hay que revisar es cómo se está haciendo la selección de los jueces constitucionales. Mire la última selección que se hizo de los 3 jueces constitucionales. ¿De dónde vinieron las ternas? ¿Cómo fueron electos? Por allí debemos de comenzar, y si es que hay que hacer una asamblea constituyente, por lo contrario, tiene que es para fortalecer la justicia constitucional, las garantías y los derechos de los ciudadanos. Así es. Y fortalecer es la palabra clave, porque el sistema de por sí ya hoy tenemos muchísima ciudadanía que se queja de ello, que en tiempos, que en procesos y muchas cosas más. Hay mucho que revisar, mucho por hacer. Doctor, quiero darle las gracias. Realmente ha sido una fantástica entrevista. Hemos adquirido muchísimo de sus conocimientos también y le dejo la puerta abierta pues para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, usted pueda venir acá. Steven, yo les agradezco por esta oportunidad. Sí, Steven. Y doctor, adicional, ya que nuestras personas que nos ven y nos escuchan por la señal de 24/7 y el debido proceso,
indíqueles pues dónde lo pueden contactar si efectivamente usted ofrece sus servicios ante la presentación de cualquier tipo de acción ordinaria o constitucional. Bueno, cumplimos allí básicamente un trabajo desde el ámbito profesional, usted manifiesta, ¿no es cierto? Específicamente no sé si tenga que decir la dirección. Si usted considera redes sociales, un correo electrónico, buscarlo, correo electrónico, o si definitivamente pues solo se dedica al tema de docencia, pues también. No estamos haciendo docencia, pero también hacer el ejercicio profesional, ¿no es cierto? Podría, si alguna persona está interesada, pues yo les doy la dirección y mi número de teléfono donde me puedan ubicar. Ok, bueno, así ya saben, pueden contactar al doctor Walter Suárez, pues experto constitucionalista y exfiscal de lo penal. Me voy a quedar con las últimas palabras de lo que indicó el doctor. Necesario pues ese contrapeso a nivel de no solo concentrar poderes a nivel ejecutivo, legislativo, o un contrapeso constitucional necesario y que requiere reforma, sí, pero al final de cuentas es necesario. Sandra. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordando lo que decía el doctor, bueno, si quieren contactarlo pueden enviarnos un mensaje a nuestras cuentas de correo electrónico, al TikTok, al YouTube, nos pueden escribir y con gusto les facilitaremos los datos de él. Esto ha sido todo por hoy aquí en El Debido Proceso. Recuerda que pueden vernos por la señal de Claro TV, Extreme o a través de nuestra página web. Bueno, nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien y los esperamos próximamente.